Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos a este segundo programa, a esta herramienta que a través del programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala queremos llevar a todos los hogares guatemaltecos para brindar información a través de estos foros, de estos espacios de discusión que se transforman indudablemente en una herramienta más que válida para tomar decisiones en estas elecciones 2015. Por el futuro de mi país, participo, voto y exijo. Insistimos, forma parte del programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala con una sana intención poder brindar toda la información necesaria en estas elecciones. Arrancamos la semana anterior con un grupo muy importante de panelistas hablando de un tema fundamental en estas elecciones, la participación ciudadana, y esta noche también con un grupo de primer nivel vamos a analizar un tema fundamental, la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, tema que por supuesto forma parte de la coyuntura política del país, así que muchas gracias a usted que nos está sintonizando a través de Guatevisión, que también nos está sintonizando a través de Emisoras Unidas, y para contarles que contamos con el apoyo de la Escuela de Gobierno para la realización de todo lo que tiene que ver con la logística de este foro. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Están apareciendo nuestras redes sociales y esta manera interactiva de comunicarnos con todos ustedes porque su aporte es muy importante en estos programas. Quiero presentar a continuación a quienes nos acompañan esta noche para abordar un tema fundamental, como decíamos, de la coyuntura política del país, y por eso presento en primer lugar a Renzo Rosal. Él es un politólogo, columnista y consultor político guatemalteco, graduado como licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Landívar, pertenece al Consejo de Dirección de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, se desempeñó como director de Incidencia Política de la Universidad Rafael Landívar y miembro del Foro Guatemala y de Convocatoria Ciudadana, exdecano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Landívar, director de la Maestría en Desarrollo de la Universidad del Valle de Guatemala, participante en la Fundación Soros y director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, INCEP, entre otras cosas. Muchas gracias por acompañarnos, Renzo. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. También está con nosotros esta noche Hugo Maúl Figueroa, abogado y notario, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha sido magistrado titular y suplente en el Tribunal Supremo Electoral de 1989 a 1996. Magistrado de la Corte Suprema de Justicia del 99 al 2004. Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Carrera Judicial del año 2000 al 2001. Comisionado presidencial para la transparencia y contra la corrupción desde el 2004 al 2008. Ha sido vicepresidente del Colegio de Abogados, presidente del Centro para la Defensa de la Constitución, CEDECOM, autoridad central de la Comisión Interamericana contra la Corrupción, miembro de varias comisiones de postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones, y ha tenido a su cargo la Cátedra de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar. Muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. También está presente esta noche Estuardo Mario Gamalero Cordero, abogado guatemalteco, magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral para el periodo 2014-2020, graduado de la Universidad Francisco Marroquín, ha sido asesor de varias entidades, tanto estatales como privadas, exdirector del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. En el año 2014 fue uno de los 128 abogados que se postularon como aspirantes a convertirse en magistrados del Tribunal Supremo Electoral, asesor de Cámara de la Industria, otra de las actividades que realizó en su carrera, y miembro permanente de la Comisión Laboral del CACIF. Estuardo, buenas noches, bienvenido, gracias por estar presente. Y completamos este grupo de panelistas que van a abordar el tema que recién presentábamos. Mario Aguilar Elizardi, abogado y notario guatemalteco, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, posee una maestría en docencia universitaria, ha sido catedrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala y presidente de la Asociación de Profesores, consultor de tesis y miembro de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de dicha casa de estudios. También ha sido abogado litigante, notario y asesor de varias empresas nacionales, y actualmente es magistrado titular del Tribunal Supremo Electoral para el periodo 2014-2020. Y bueno, tendrá mucho que decir esta noche también en relación a estas propuestas de reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Buenas noches. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, para contarle a usted que está en casa y a nuestros panelistas, nuevamente agradeciendo esta oportunidad de poder platicar con ustedes cuál será la mecánica de este foro, de este espacio, que en realidad es una conferencia preelectoral donde tendremos la oportunidad de abordar diversos temas, pero para
ya meternos de lleno en esta dinámica del semáforo y los tiempos que deberán en algún momento con foros donde candidatos a la presidencia y vicepresidencia en este mismo espacio van a participar, tendrán cada uno de ustedes 2 minutos para poder responder. Cuando la luz esté verde es que tienen 2 minutos por delante, cuando se coloca la luz amarilla es que tienen 1 minuto, cuando se coloca la luz roja es que tienen 10 segundos para ir concluyendo su respuesta y también habrán algunas preguntas generales. Dicho esto, vamos a comenzar entonces con este ejercicio cívico y en primer lugar quiero presentarles a Ramón Sagui, vicepresidente del Comité Elecciones 2015, integrante de la Asociación de Gerentes de Guatemala, para inaugurar este foro. Buenas noches, bienvenido. Estimados socios de la Asociación de Gerentes de Guatemala, distinguidos panelistas y moderadores, apreciables amigos de la prensa nacional e internacional, estimada audiencia que comparte esta noche con nosotros a través de las señales de Guatemisión y Emisoras Unidas. Invitados especiales, amigos todos. Es para mí un honor darles la más cordial bienvenida al segundo evento del programa de Contribución Cívica 2015 de la Asociación de Gerentes de Guatemala, denominado Elección 2015, por el futuro de mi país. Participo, voto, exijo, con la conferencia Proceso Electoral, Desafíos de la Institucional en el Periodo Electoral 2015. Esta conferencia tiene como objetivo identificar los retos que tiene y tendrá el Tribunal Supremo Electoral en el presente proceso electoral y que son de gran interés y preocupación para la población. Entre ellos, la efectividad del sufragio y la transparencia en el proceso, los efectos de la campaña anticipada, el financiamiento de partidos políticos, acarreo de votantes, observatorios electorales, la ley electoral y de partidos políticos, respeto y tolerancia ante las ideas de los opositores e igualdad ante la ley. La AGG instituyó el programa de contribución cívica hace 33 años, con el fin de brindar a la ciudadanía guatemalteca un espacio neutro de discusión de los principales problemas nacionales y de información sobre las propuestas de las diversas opciones políticas contendientes en los procesos electorales. Ello obedece a que AGG se ha preocupado por el entorno que rodea a sus socios y que condiciona las prácticas gerenciales, ya que si bien es una entidad sin afiliación política, sostiene los credos y de la democracia y el respeto a la ley en el marco de un Estado de Derecho, que propicie la mejora individual en el desarrollo sostenible. Previo a que se concreten las elecciones generales en septiembre, estaremos invitándoles a escuchar a los candidatos que han recibido sus credenciales por parte del Tribunal Supremo Electoral en una serie de conferencias, foros y debates, con los que se pretende difundir la información del proceso electoral en este año a 1 millón de personas en todo el país a través de Guatemisión y Emisoras Unidas. Deseamos enfatizar que nos encontramos en un momento trascendental en la vida política de Guatemala. Es esencial que promovamos cambios de fondo en nuestro sistema político en el marco del respeto al orden constitucional y buscando siempre el fortalecimiento de las instituciones. Antes de concluir, queremos agradecer a Guatemisión, Emisoras Unidas, a la Escuela de Gobierno, a Ricardo García, Santander, a los panelistas por su entusiasmo y apoyo, así como a la audiencia que nos acompaña tanto en estas instalaciones como a través de las señales de Guatemisión y Emisoras Unidas, y cuya participación es esencial para el éxito de este programa. Buenas noches. Muchísimas gracias a Ramón Sagui, vicepresidente del Comité de Elecciones 2015. Bueno, hablaba de un tema fundamental, de participación ciudadana. Ese fue el tema de la conferencia preelectoral de la semana anterior. Hablábamos con nuestros panelistas de la importancia de todos los ciudadanos, por supuesto, y hoy en este primer bloque de preguntas vamos a hablar de la efectividad del sufragio y de todos aquellos que aspiran a ocupar un cargo público. Y me gustaría comenzar con Hugo Maúl, quien ocupó un cargo muy importante como comisionado justamente por la transparencia, contra la corrupción. Hablamos de 2 conceptos importantes: idoneidad, honorabilidad, que son condiciones básicas y elementales para ocupar cargos públicos. ¿Cuáles son esos conceptos y realmente se cumplen en la actualidad? Bueno, comienzo por decir que la efectividad del sufragio en lo que respecta al respeto de la voluntad popular, de acuerdo a los mecanismos del Tribunal Supremo Electoral,
ausencia de prácticas que varíen ilegalmente el resultado de una elección, eso prácticamente no existe dentro del proceso electoral guatemalteco. Ahora bien, si vemos la efectividad del sufragio en lo que respecta a los candidatos, pues aquí hay mucha tela que cortar en esto. En primer lugar, porque en el sistema prácticamente las exigencias sobre los candidatos son prácticamente inexistentes, salvo quienes han manejado fondos públicos, que se exige ahí algún documento de ausencia de reclamaciones, pero por lo demás, el artículo 113 de la Constitución, que establece que todos los guatemaltecos tienen derecho a optar a cargos públicos y que los mismos se otorgarán en base a capacidad, idoneidad y honestidad, ese artículo prácticamente no se cumple en esta área. Sin embargo, cualquier otro funcionario o empleado sí tiene que cumplirlo. Si no, digámoslo, los que hemos pasado por procesos de comisiones de postulación en donde todos esos elementos deben ser debidamente comprobados y han originado pues serias entre las comisiones de postulación. Pero lo cierto es que artículo 113 nunca se ha exigido en Guatemala. Ni siquiera se exige a los aspirantes una hoja de vida para saber qué han hecho, mínimamente qué han hecho, de dónde vienen, tampoco se exige eso. Y creo que eso podría hacerse directamente por el Tribunal Supremo Electoral en cumplimiento del artículo 113 de la Constitución. O sea, todo esto es posible hacerlo, debe hacerse, desde luego que los ciudadanos mejor capacitados, con mejores antecedentes, son los que merecerían optar a los cargos públicos. Al menos esto es algo que nosotros ansiamos, que creemos que por esa línea deberá ir. Pero para esto hay que hacer otra serie de esfuerzos que probablemente en el transcurso de este foro tendremos oportunidad de hacer mención de ellos. Muchas gracias. Y la pregunta es para Mario Aguilar. Hace pocos días terminaba ya la fecha para que se pudieran empadronar todos aquellos que efectivamente van a asistir a las urnas, y estamos viendo en esta coyuntura social, política que está dando el país, participación ciudadana en manifestaciones de diversos tipos, pero puntualmente en las elecciones. ¿Por qué es tan importante la participación de los ciudadanos? Sí, muchas gracias. No solo es importante, sino determinante, y es la reserva que se tiene para establecer una auténtica democracia. Yo siempre he pensado que la participación del votante es una forma de expresarse libre y espontáneamente en cuanto a su propia soberanía. Eso le da oportunidad a los ciudadanos para escoger libremente a las personas que van a dirigir los destinos de nuestra patria. Yo creo de que si la sociedad tuviera conciencia de lo que realmente es la soberanía, que es una palabra, disculpen por la expresión que voy a utilizar, que se ha degenerado bastante, pero yo creo que es el arma fundamental e importante que tiene el ciudadano para participar activamente en los procesos electorales. Renzo, ante un rechazo a la oferta política actual, lo estamos viendo en estas mismas manifestaciones que no solamente sirven para pedir la renuncia de altos funcionarios, sino también que ya se están manifestando en contra de algunas de las propuestas políticas de algunas agrupaciones. Concretamente, se empieza a hablar del voto nulo, de la abstención, del voto blanco. ¿Quién gana o quién pierde al final? Porque se habla mucho del voto nulo y por ahí no comprendemos la real dimensión que podría llegar a tener o el impacto que podría tener este tipo de votos dentro de las elecciones. Creo que hemos entrado como sociedad a una ola muy positiva, donde estamos en un replanteamiento del ejercicio de la ciudadanía. Anteriormente, cuando hablábamos de reformas electorales, tal parece como que fuera ese un tema solamente propio de los académicos, de una minoría. Hoy creo que ha surgido espontáneamente un movimiento que comenzó a pedir hace un poco más de un mes precisamente reformas al sistema político, traducidos en reformas electorales o reformas al sistema de partidos como tal, pero creo que eso en sí mismo es un llamado, un mensaje muy positivo. Por supuesto que me parece que es muy natural que hoy por hoy dentro de las opciones se comience a hablar de voto nulo, voto en blanco. Lo veo como un rasgo que, aunque en definitiva el sistema en Guatemala no permite, no le da validez jurídica, el solo hecho de comenzar a hablar del tema me parece que es en sí mismo clave
Sin embargo, me parece que es fundamental ahora convertirlo en elemento de la propuesta de reformas a la ley electoral. De ahí un poco el ver con interés la propuesta que recientemente presentó el Tribunal Supremo Electoral al Congreso de la República, donde proponen por primera vez en la historia política del país el considerar ya la opción, digamos, del voto nulo, darle validez jurídica. Eso en sí mismo, vinculante como en muchos otros países, vinculante ¿verdad? como lo Claro. que ocurre, que no lo sea en Guatemala no significa que no sea una expresión ciudadana importante que requiere hoy por hoy un nivel de valor jurídico, político y ciudadano. Estuardo, ¿qué tanto saben los ciudadanos realmente del valor que tiene o el valor que no tiene un voto nulo? Porque muchos dicen es un voto que no está direccionado y que indudablemente al no tener ningún tipo de valor puede favorecer a la propuesta que en definitiva genera ese voto nulo. ¿Qué piensa usted al respecto? Hoy por hoy el voto nulo, lo que está o la expresión que está mostrando la ciudadanía en relación al voto nulo no es más que un acto como de sentirse no satisfechos tanto con el sistema político como con los actores políticos. Nosotros y todos los ciudadanos debemos respetar que cada quien tiene derecho de expresarse en el proceso electoral como mejor le parezca. Y en realidad lo que yo creo que deberíamos de reflexionar es con qué propósito es que lo estamos haciendo, porque muchas veces las personas creen que votando a través del voto nulo van a conseguir el efecto que no necesariamente prevé la legislación electoral. Hoy por hoy la legislación electoral no tiene un efecto de vinculancia y obviamente el reto que tenemos es modificar la ley electoral y de partidos políticos en el sentido que esa expresión ciudadana se pueda traducir en un sufragio efectivo, que es como lo consagra la Declaración de Derechos Humanos del Pacto de San José. De lo contrario, el voto de la ciudadanía no tendría ese efecto de vinculancia, que es lo que se está esperando para poder cambiar las fuerzas políticas con las que no se siente satisfecho el ciudadano. Me gustaría preguntarle a Mario Aguilar si el Tribunal Supremo Electoral realmente cree y puede garantizar la transparencia de este proceso electoral 2015, tomando en cuenta, insisto, esta coyuntura política en la que estamos viviendo y qué peligros hay de que el proceso sea ilegítimo. Bueno, nosotros estamos plenamente seguros que el tribunal está trabajando por eso y por la transparencia del proceso electoral. Desde que asumimos nosotros en el tribunal, nos hemos propuesto trabajar constante y todos los días para que este proceso electoral sea lo más transparente posible. Obviamente la coyuntura trae muchas corrientes, hay varias posiciones, algunos que son muy conservadores, otros que su posición es de ser algo revolucionarios y también los indiferentes. Y ese resultado puede ser, de acuerdo a la coyuntura y cómo se vaya desarrollando, incidir ya sea positiva o negativamente dentro del proceso electoral. Estuardo, hoy más que nunca los ojos de organizaciones internacionales y del mundo están en Guatemala, insisto, por la coyuntura política, quizás más que en cualquier otro proceso electoral, o por lo menos los últimos. ¿Qué rol van a jugar, crees, estas instituciones a nivel internacional para dar fe justamente de este proceso de elecciones en el país, para velar por la transparencia de las mismas? Y me gustaría también preguntarte sobre la participación ciudadana, esta auditoría ciudadana que no solamente se da a nivel de la ciudad, sino también en el interior del país. ¿Qué rol puede jugar en estas elecciones? Yo pienso que el gran reto que tenemos es poderle garantizar a los ciudadanos que el proceso electoral cumple con un mínimo de transparencia y de efectividad en cuanto a la validez del sufragio. Lamentablemente, los antecedentes de los actores políticos con actos de campaña electoral anticipada, con exceso en los gastos de campaña una vez convocado el proceso electoral, han enturbiado, ensuciado o contaminado el ambiente y lógicamente eso es lo que pone en entredicho que nosotros estemos llevando a cabo unas elecciones en un ambiente en donde el ciudadano no se siente satisfecho
y obviamente el rol que tienen los actores de observación internacional es que de una u otra manera pues no solo se respete el marco constitucional y el marco legal, sino que además el 14 de enero los representantes del pueblo de Guatemala que resulten electos gocen de la legitimidad necesaria para poder gobernar con el apoyo de la población. Lo preocupante es que pareciera que en esta crisis, si no logramos depurar el sistema y no logramos depurar a los actores, muy probablemente vamos a llegar a un proceso en donde la legitimidad de esos candidatos va a estar altamente cuestionada. Me gustaría preguntarle, vamos a entrar en el tema del financiamiento de partidos políticos dentro de esta propuesta que ha presentado recientemente el Tribunal Supremo Electoral al Congreso de la República, donde ya se está discutiendo este tema. Este es uno de los puntos más importantes, uno de los 4 ejes que se deben analizar. A Mario Aguilar le pregunto si es viable o no suspender a uno de los partidos políticos por hacer campaña anticipada, porque esta es la pregunta de todos. Sabemos que la campaña casi arrancó cuando asumía el actual gobierno. ¿Hay posibilidad realmente de sancionarlo como corresponde o no? Vean, desafortunadamente, de acuerdo al ordenamiento jurídico tal como está actualmente, existe limitación para emitir una sentencia de esa naturaleza. Primero porque existe una prohibición expresa dentro de la ley electoral de partidos políticos de suspender a los partidos, a los mismos. O sea, aunque se estén dando los hechos y cualquier actividad o hecho que cometan los partidos políticos, está taxativamente prohibido emitir una sentencia de esa naturaleza. Es más, algunos exigen que cancelemos partidos políticos, pero solo por una interpretación en sentido lógico y común, si no está permitido suspenderlo, mucho menos poderlo cancelar. Aunque nosotros desde que asumimos teníamos un gran reto y desde que llegó el clamor popular era imponer sanciones a los partidos políticos, solo se había venido imponiendo sanciones pecuniarias muy bajas y nosotros nos atrevimos históricamente a suspender a 11 partidos políticos y emitimos esa sanción 2 veces, pero porque la propia legislación no lo permitía hacerla. Hugo, ¿qué piensa usted al respecto? Porque hablando de esta reforma y de esta posibilidad de discusión con varios actores, no solamente el Tribunal Supremo Electoral, sino varias organizaciones, ¿cómo debería ser para que realmente funcionara? El tema de campaña anticipada, yo veo que hay una legislación confusa. El régimen de sanciones tiene también serias deficiencias, de tal manera que lo primero que debe hacerse es aclarar esos conceptos en la ley electoral, porque tampoco no se puede condenar a un partido político al silencio absoluto durante un periodo no eleccionario. Hay cosas que puede, y yo creo que están dentro de la función precisamente de un partido político, darlas a conocer. Por ejemplo, si tiene un plan de gobierno o tiene ciertos propósitos al hacer gobierno, de alguna manera eso tiene que darse a conocer a la ciudadanía. Los conceptos y las definiciones que el reglamento de la ley tiene sobre lo que es o se entiende por propaganda política, yo creo que eso crea confusión, porque dar a conocer los programas de gobierno, los planes y los propósitos de hacer gobierno se consideran como una campaña electoral. Lógicamente eso también crea una distorsión dentro de lo que es el funcionamiento de los partidos políticos y su papel de intermediación entre gobierno y lo que es la sociedad. De tal manera que aquí debe dejarse claramente establecido en la ley, no simple y sencillamente en un reglamento como está actualmente, cómo se diferencia el proselitismo y la campaña. Y también las sanciones establecidas dentro de la ley electoral, que contemplan como causales para suspensión y para cancelación de un partido político, pero en ninguna parte de las sanciones se contempla la campaña anticipada que pueda ser motivo de imponer una de las sanciones, por ejemplo, la suspensión o eventualmente la cancelación del partido político. Entonces, estamos ante una deficiencia de la ley
que debe arreglarse aprovechando precisamente la oportunidad que hay ahora de poder entrarle a una reforma analizada, no atropelladamente, pero creo que es importante que este tema se legisle. Renzo, cuando hablamos de rendición de cuentas, prohibir el financiamiento privado a los partidos políticos, ¿puede ser una solución importante dentro de la crisis que hoy viven las agrupaciones políticas del país? Si se prohíbe, insisto, el financiamiento privado de estas agrupaciones. En particular, ¿Es un tema medular? Es un tema medular, es la columna vertebral del sistema político y particularmente de la ley electoral. Digamos, de otra forma, el gran elemento de perversión es el financiamiento y particularmente dos factores: el financiamiento privado, que ha hecho que las elecciones en Guatemala sean contrario sensu a la falta de contenido de los partidos, termina siendo de las más caras en el mundo. Entonces creo que es fundamental de pronto no necesariamente prohibir el financiamiento, pero sí apuesto fundamentalmente por el tema de regular de mejor forma las fuentes de financiamiento, el tema del gasto del financiamiento, cómo fortalecer las capacidades institucionales del Tribunal Supremo Electoral, especialmente de la auditoría, de la Inspectoría General, para que pueda estar, digamos, como el gran guardián, el policía, digamos, de esa parte del financiamiento. Y por supuesto, la otra parte clave es el financiamiento público. Indiscutiblemente el financiamiento público hoy nos devela este proceso de 2015, de pronto es el que más anomalías presenta en el sentido de cuánto financiamiento público se está utilizando en forma muy espuria, claro, no en forma, digamos, visible, pero que terminan siendo hoy el gran elemento que utilizan candidatos a alcaldes, a diputados, muchísimo financiamiento público que está fuera del control. ¿Qué riesgos vemos en esto, Estuardo? Justamente, si prohibimos el financiamiento privado, bueno, dejarlo todo en manos del sector público también puede traer algunos escenarios negativos. ¿Qué piensas al respecto? Yo pienso que tenemos que reflexionar si el problema que estamos viviendo es causa del sistema o causa de los actores que han estado dirigiendo tanto las organizaciones políticas como la fiscalización de los mismos. En realidad hay países que creyendo que manejar las campañas electorales a través de financiamiento público iba a resolver el problema, y cuando uno no tiene los filtros necesarios para depurar a los actores, lo único que lograron en esos países fue facilitar el acceso a los recursos para los partidos políticos, y para muestra el caso mexicano, en donde ahora toda la población está pidiendo que se regrese a un sistema mixto. Yo soy de la opinión que el problema en Guatemala no ha sido que haya financiamiento privado y acceso a financiamiento público en función de los votos que se obtengan, sino que las autoridades no han sido capaces de poder frenar el abuso de las organizaciones políticas que se exceden. Y entonces, por ejemplo, en Guatemala tenemos que el techo electoral para este proceso es de 58 millones de quetzales, y en el 2011 era de 57, por poner un número concreto. Y hubo un par de agrupaciones políticas que estuvieron cerca de los 300 millones de quetzales, lo cual evidentemente compromete el resultado a futuro de los gobernantes. Nosotros estamos apostando por un sistema mixto, debidamente controlado y con capacidad de fiscalización por parte del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, antes de la primera pausa me gustaría preguntarle a Renzo Rosal, ¿qué tan revelador y qué incidencia puede llegar a tener el informe que presente la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en relación al tema del financiamiento de las campañas de partidos políticos, tomando en cuenta que ya pidió información auditoría del Tribunal Supremo Electoral? Bueno, y parece que el mes de junio será, ahora se habla de la segunda quincena, ¿dónde se presenta este informe? ¿Va a tener algún tipo de impacto? ¿Podemos esperar algún dato revelador que podría cambiar o mover un poco el mapa político de estas elecciones? Pues creo que esperaríamos que la respuesta sea afirmativa en ese sentido. Recordemos que el mandato de la CICIG tiene que ver con las estructuras criminales, es decir, la existencia, la capacidad de mutación de lo que se denominan los CIACs, los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, y que a sotoboches sabemos que en Guatemala han permeado, se han incrustado no solamente en las estructuras del Estado, sino también en las estructuras de los partidos políticos. Hoy difícilmente podemos encontrar un partido de los que uno puede ubicar medianos o grandes que no
tenga aparentemente recursos provenientes del crimen organizado. Entonces creo que de ahí develar, ponerle de alguna forma un poco de acento a cuánto de eso, no solamente en montos, sino en las dinámicas, en cómo se han vuelto los partidos eminentemente muy porosos y cuánto han logrado estos grupos criminales, no solo incrustarse los partidos, sino lograr sobrevivir, mutar e enriquecerse a costa del Estado. Eso me parece que podrían ser las apuestas centrales que ojalá nos ayude a develar y hacer un parteaguas este informe de la CECIG, cabalmente en el momento de pronto más, un momento ya álgido del proceso electoral. Mario, ¿usted qué piensa al respecto? Sí, yo creo de que es un problema muy complejo, muchas veces difícil de cuantificar de dónde provienen los fondos de los partidos políticos. Lamentablemente, nuestra propia legislación al tribunal le impide tener muchas veces acceso a esas fuentes. De acuerdo a la situación real que se ha dado en época no electoral, es aún más difícil poder controlar el ingreso de los partidos políticos, porque únicamente, tal vez la forma, y no se requiere tal vez mucho esfuerzo controlar el efecto de ese ingreso, y que es el que se hace a través de la propaganda de aire, que solo con el informe de las pautas que dan los medios ahorita en el proceso electoral es fácilmente determinar y deducir que lo que ellos reportan a través de sus informes contables es fácil deducirlo de lo que se puede entrar de las pautas que los canales o los medios de difusión de aire están reportando. Pero llegar al fondo del origen, y que ese es el talón de Aquiles de todo nuestro sistema, el financiamiento privado de los partidos políticos. Aunque yo, igual que mi compañero Gamalero, apuesto por un financiamiento público, pero bien controlado. Estamos haciendo un esfuerzo nosotros en la propuesta de los 4 ejes que nosotros también presentamos, en tener un control más eficaz de ese financiamiento para los partidos políticos. Vamos a hacer la primera pausa, no se vaya porque en instantes vamos a hablar de muchos otros temas vinculados a este proceso electoral 2015. Por el futuro de mi país, participo, voto y exijo parte del programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala. La primera pausa de este foro, ya volvemos, no se vaya. Mayor tamaño y potencia, mejores erecciones y por más tiempo. Presentamos a Soberon. Soberon incrementa la potencia masculina, aumenta la duración de la erección, restablece la vitalidad y aumenta la confianza sexual en las personas que lo usaron. Ahora me siento como cuando tenía 18 años. Desde que mi marido toma Soberon, hemos cambiado juntos. Soberon es 100% natural, no tiene contraindicaciones, mejora la potencia sexual, aumenta la fuerza y la duración de la erección durante el acto sexual. Los fines de semana ahora son para nosotros, porque una dosis dura hasta 3 días. Para erecciones fuertes y duraderas, para un mayor tamaño y potencia. Soberon, la nueva fórmula para su vigor sexual. Llame ahora, ordene Soberon a un precio excelente y reciba 20 tabletas totalmente gratis con su orden de Soberon. Tenga una vida sexual plena con Soberon. Y recuerde, Soberon, 1 hora antes para 60 horas de placer. Goce ahora, llame ya. La Universidad de Notre Dame presenta en Guatemala sus exclusivos y exitosos Notre Dame Business Programs para líderes exitosos que conjuguen la innovación, tecnología y nuevos conocimientos con temas altamente ejecutivos, espíritu emprendedor y modelos de liderazgo. Un programa de 2 días que le ayudará a liderar y promover equipos de trabajo para mejores resultados. 28 y 29 de julio, Salón Amate, Paseo Cayalá. Información e inscripciones al teléfono 2317-0505 con el apoyo de sobrepeso, celulitis, libras de más. En verano, no lo permitas. Prueba la piñaterapia del Dr. Ming. Hola, soy Carolina. Quiero bajar 15 libras.
Yo ya empiezo con el té de piña. Piñaterapia del Dr. Ming, el nuevo y original tratamiento que ayuda a disminuir medidas de manera natural. Bajé 23 libras. Estoy feliz con los resultados. Piñaterapia del Dr. Ming, con su fórmula 100% natural, ideal para combatir el sobrepeso, justo donde más lo necesita su cuerpo. Simplemente beba el té 2 veces al día y disfrute su rico sabor a piña fresca. Nunca pensé que bajar de peso fuese tan fácil. Es 100% natural y sabe muy rico. Llegó el verano, llegó la piñaterapia del Dr. Ming. Y si llamas ya, te enviamos otro tratamiento completamente gratis. Sí, 2 por 1. Si llama ahora mismo. Aprovecha el verano, aprovecha el especial del Dr. Ming. Baja de peso, llama ya. ¿Quiere usted tener una figura esbelta y tener unos abdominales como de piedra? ¿Quiere lucir un estómago plano y sin llantitas? ¿Ha hecho abdominales y se ha lastimado su cuello y espalda? ¿O ha tratado de hacer otro tipo de ejercicios que son aburridos o para trabajar algunas áreas que usted quiere sin lograr resultados? ¿Por qué esperar a ver resultados como este en semanas o hasta en meses, cuando este ejercicio le ofrece ver resultados en solo semanas de una mejor manera y más fácil con AB5 Body Shaper? Estoy más tonificada, ¿sabes? Los pasos mejoraron, mi estómago mejoró y mis glúteos se ven mejor. Mi cintura disminuyó y las llantitas desaparecieron. Mi vientre se redujo, ahora sí me puedo abrochar el cinturón. Realmente funciona. Nunca había visto mi cuerpo como se ve ahora con solo usar este aparato. No espere más para tener el cuerpo que siempre ha querido. Mueva, flexione y contraiga su cuerpo fácil y rápidamente. Reconstruya su imagen. Todo esto con AB5 Body Shaper. Ordénelo hoy mismo. Muchas gracias por seguir con nosotros esta noche en sintonía a través de Guatevisión, de Emisoras Unidas. Muchas gracias también a la gente de la Escuela de Gobierno y, por supuesto, a quien nos convoca para estos foros, el programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala. La intención fundamental es brindarle a toda la ciudadanía guatemalteca una herramienta válida para poder tomar una buena decisión en estas elecciones del próximo mes de septiembre. Gracias también a la gente que nos sintoniza más allá de las fronteras, guatemaltecos, por supuesto, que siguen muy de cerca este proceso electoral. Hoy estamos hablando de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, los 4 ejes fundamentales que el Tribunal Supremo Electoral presenta como propuesta al Congreso de la República, donde ya se está discutiendo esta propuesta. Vamos a hablar ahora de prácticas ilegítimas, un tema complejo, un tema delicado, Renzo, porque muchos dicen que hay prácticas que ya son típicas o quizás que forman parte ya del proceso cada vez que hay elecciones. ¿Cuáles son las que más se dan dentro de Guatemala? ¿Cuáles podrían considerarse prácticas ilegítimas dentro del proceso electoral? Bueno, creo que fundamentalmente repasaría 2. Uno es la manipulación de los electores, de los ciudadanos, de los miembros de los partidos. Eso tiene mucho que ver con otro de los ejes de la propuesta, que es la democratización de los partidos políticos, que es otro aspecto toral. Es decir, si queremos partidos políticos distintos, si queremos un sistema que sea más representativo, más de acuerdo a las características de esa sociedad, necesariamente estas prácticas ilegítimas hay que tirarlas por el cesto. Eso tiene que ver inclusive con los procesos de postulación de los candidatos, que hoy existen una serie de trampas que permiten que una organización partidaria con unos cuantos afiliados que tengan en municipios pueden inclusive poder postular a casi que a muchísimos candidatos a alcaldes, a miembros de corporaciones municipales. Eso es una perversión que evidentemente hay que corregir. De ahí viene entonces otro fenómeno importante, es cómo están conformados las instancias de los partidos políticos, los comités, los consejos a nivel municipal, departamental y nacional. Ahí existe también toda una serie de prácticas que con la acumulación del tiempo se han convertido en factores que dan como resultado el famoso clientelismo o el caciquismo, es decir, cuando los partidos tienen casi que son sociedades anónimas o bien están en manos de una sola persona. Menciono esto como 2 elementos claves que junto con el tema del financiamiento que ya mencionamos termina siendo como el triángulo central alrededor de los cuales vemos un poco el recorrido de los procesos de reforma a sistemas políticos en América Latina. Tienen que atender necesariamente esos mecanismos. En resumen, financiamiento, el mecanismos de financiamiento, los mecanismos de democratización y los mecanismos de cómo incentivar mayor participación de la población en los partidos políticos y en Guatemala también en el tema de los comités cívicos electorales, que es otra figura que también se ha ido pervirtiendo y que se ha ido convirtiendo en satélites en muchas ocasiones. Ha perdido sentido porque se convierten en satélites
satélites de los partidos, e inclusive en esta ocasión hemos llegado al extremo de que hay partidos que se han conformado como satélites de otros partidos. Esos son perversiones muy graves para el ejercicio ciudadano. Bueno, Mario Aguilar, justamente me gustaría preguntarle, cuando se evidencian estas prácticas ilegítimas, ¿cuál es el rol y qué puede hacer realmente el Tribunal Supremo Electoral y con qué herramienta legal cuenta justamente? Vea, una solución que nosotros encontramos en una de las prácticas lamentables que se dan en nuestro medio es la denominada transhumancia, o sea, el acarreo de votos, que los partidos políticos tienen mucha creatividad para hacerlo. Y nosotros a principio de año emitimos un acuerdo del 1-15, a través del cual suspendimos parte de una norma reglamentaria en la cual se impedía que las personas cambiaran de residencia para poderse trasladar de un domicilio a otro. Eso impactó, fue una medida bastante favorable para evitar los acarreos, y lo hicimos en un momento, creo yo, prudente, y fue el momento adecuado para realizar esa actividad. No obstante eso, lo que sí es difícil determinar, y no contamos con muchas herramientas para poderlo evitar, es el clientelismo que realizan los partidos políticos por un factor triste de nuestra sociedad: aprovecharse del hambre del pueblo guatemalteco cuando dan dádivas, una compraventa de un voto anticipado, y lo que hacen que las personas se estén trasladando de un lugar a otro para ir a recibir una dádiva a cambio de un voto futuro. Eso es serio, es triste y llora sangre en nuestro medio. A Hugo Maúl me gustaría preguntar, hablando de este tema, hoy vemos una participación ciudadana mucho más activa, va creciendo, la verdad, elección tras elección, va fortaleciendo el sistema democrático también en el país. ¿Qué puede hacer entonces la ciudadanía para también exigir a las autoridades electorales mucho más control en estas prácticas ilegítimas, pero también tener este poder de denunciar cuando sean muy evidentes, ¿verdad?, y cuando se sientan usados en alguna de estas prácticas? ¿Qué puede hacer el ciudadano? Bueno, es que ya lo está haciendo. Todo lo que hemos visto en las últimas semanas es parte de una ciudadanía activa que ya se cansó de todas estas prácticas, de tal manera que está haciendo sentir su voz y sentir, pues, como poder ciudadano, que también los electos le deben a la ciudadanía un comportamiento adecuado para merecer el voto de los ciudadanos. De tal manera que creo que esa ciudadanía activa, pues afortunadamente, en algún momento despertamos y exigimos ya que la conducta de los funcionarios sea una conducta adecuada, no a la corrupción y todos estos vicios. De tal manera que hay una presencia ciudadana que ha sido, ya lo hemos visto, sentando realmente un precedente dentro de la actitud del guatemalteco, que finalmente, pues, ha hecho sentir su posición sobre esto. Y creo que esto no es tampoco de una coyuntura, sino que es una actitud del ciudadano que debe mantenerse. La democracia no es solamente asistir a votar cada 4 años y olvidarse de todo el funcionamiento y el andamiaje, sino que requiere de una ciudadanía activa que esté constantemente fiscalizando a los funcionarios públicos, exigiéndole a los funcionarios públicos el cumplimiento de su deber. De tal manera que esto es algo que refresca, por supuesto, el sistema político y que creo que debe mantenerse, no necesariamente como ha sido, pero sí la ciudadanía debe ser partícipe, es parte del funcionamiento y pilar de un sistema democrático. Bueno, Estuardo, le pregunto porque dentro de estos pilares insistimos y estamos hablando de esta propuesta del Tribunal Supremo Electoral para la reforma electoral y de partidos políticos. Está la democracia interna de los partidos políticos y también todo lo vinculado a la postulación y elección de, bueno, quienes aspiran a llegar al Congreso de la República o a cualquier puesto, a cualquier alcaldía. Hoy las redes sociales también juegan un rol muy importante. Es más fácil
a través de estas mismas evidenciar cuando algo no está saliendo bien o cuando ocurren este tipo de irregularidades, pero ¿cuáles son esas señales de alerta temprana para saber que estos procesos se están dando en estas elecciones, que hay algo que no está funcionando o que está siendo justamente parte de este sistema de irregularidades? Estuardo. Aquí hay que poner en contexto la coyuntura que estamos viviendo y en realidad estamos viendo cómo el sujeto pasivo de la relación electoral están dejando de ser las organizaciones políticas, los que siempre históricamente pedían, exigían, les convenía, decidían, y hoy por hoy es la ciudadanía. Y en realidad, para que todo el derecho electoral tenga sentido, es mi opinión, se tiene que analizar desde el contexto de los derechos de los ciudadanos. Ese es el fundamento del derecho constitucional incluso. Y cuando uno mira que es una garantía del ciudadano velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral, es a partir de esa garantía constitucional que el Tribunal Supremo Electoral debe de poner en orden a las organizaciones políticas. Yo considero que en la medida que nosotros podamos atender esa demanda que se ha manifestado en las redes sociales y que también hay que reconocer, hay actores de toda naturaleza. Hay gente que está tratando de corregir el problema y hay gente que está tratando de hacer más grande la situación, probablemente para llevar a un caos al país del cual ninguno va a salir ganando. Entonces, a mí me parece que las redes sociales y los medios de comunicación tienen un papel muy importante. ¿Por qué? Porque es a través de los medios de comunicación en donde se pronuncian los actores políticos, las organizaciones políticas, y también es muy complicado para nosotros de autoridades toparnos con que por un lado en el medio exigen la pureza del proceso electoral, pero por el otro le están dando espacios a actores políticos que saben que están actuando indebida e ilegalmente. Me gustaría preguntarle a Mario Aguilar y a Hugo Maúl, ¿cuáles son las limitaciones que ustedes creen que tiene el Tribunal Supremo Electoral para poder castigar severamente cuando hay violaciones a las reglas electorales? ¿La ley es obsoleta o hay algún otro tipo de limitación que ustedes perciban que no les permiten castigar, insisto, con severidad cuando son muy evidentes muchas de estas faltas, ¿no? Mario, comenzamos con usted. Sí, muchas gracias. Pues obviamente una de las limitaciones que tenemos es nuestra actual normativa electoral. Por la época en que se hizo, nunca se pensó que iban a necesitarse más fuerza para poder contener la actividad de los partidos políticos. Empezando porque la normativa en cuanto a las sanciones pecuniarias es muy baja y yo pienso que al final ya la sanción pecuniaria ya no impide que las organizaciones políticas continúen haciendo esas actividades, porque cualquiera que sea el monto que se les imponga, cualquiera lo va a pagar. Volviendo otra vez a ese talón de Aquiles que es los fondos con los cuales ellos están ejerciendo su actividad política. Y yo pienso que hay que hacer, como dijo Daniel Sobato, algo que sí les duela. De entradita, la primera manifestación que sea de campaña anticipada, cancelar un partido político. Y ese es uno de nuestros propósitos, que sanciones de esa naturaleza puedan cuajar en la reforma que estamos pretendiendo que pueda ser aprobada en el Congreso de la República. Sanciones que realmente sí puedan contener esa actividad de los partidos políticos. ¿Es suficiente esto, Hugo, o hay que hacer algo más? Bueno, hay otro problema con esto de las sanciones que impone el Tribunal Supremo Electoral. Insisto en que la ley debe ser más precisa en determinar las causas por las cuales puede suspenderse o cancelarse un partido, que los artículos que lo desarrollan se limitan a 2 o 3 aspectos que son por otras razones, más bien de organización partidaria. Pero el otro problema que se da con esto es la judicialización de estos procesos. Realmente aquí es donde el Tribunal Supremo Electoral deja ser el Supremo, porque finalmente todas estas situaciones se vienen resolviendo en la Corte de Constitucionalidad. Creo que teniendo una mejor legislación
en donde queden claros ciertos aspectos, eso evitaría también que llegásemos a la judicialización, que al final de cuentas viene a alargar los procesos y debilita desde luego la posición del Tribunal Supremo Electoral, pero hay que entender que esto no es derivado de la ley electoral, sino de la ley de amparo y exhibición personal. Ahí es donde hay pues algo que es muy difícil cambiar porque inclusive requiere reformas constitucionales. No se puede, por ejemplo, pretender que la Corte de Constitucionalidad conozca en única instancia los amparos contra el Tribunal Supremo Electoral, porque la Constitución ya los deja enmarcados en un artículo, de tal manera que es muy difícil agregarle una función que ya la Constitución determinó. O sea, la judicialización es uno de los problemas para ser efectivos y la falta de regulación adecuada de las sanciones que establece la ley electoral de partidos políticos, así como regular lo relativo a esas mismas sanciones. Por ejemplo, las multas, que es una multa que fue muy hecha a la medida de los políticos, es una multa que no opera más que como, ni siquiera mínimamente como un disuasivo. O sea, las multas tienen que estar establecidas, tienen que ser claras y las infracciones también tienen que ser claras en la ley. Eso va a evitar en gran medida la judicialización también de los procesos y de los procesos que se sigan vía amparo. Bueno, hablando de violación a la ley electoral, Renzo, me gustaría preguntarte dónde ubicamos las famosas campañas negras, que indudablemente con las redes sociales hoy cobran una dimensión absolutamente distinta, ¿no? Llegan de otra manera, se difunden de una manera mucho más rápida. ¿Qué peligros hay realmente en estas famosas campañas negras dentro del proceso electoral? Creo que un peligro fundamental es que son como ilimitadas, es decir, las campañas negras se han exacerbado, por supuesto por el tema de la existencia de redes, la parte de la tecnología, pero también se han exacerbado en la diametralmente opuestas a la carencia de contenidos de propuestas de los partidos. Es decir, los partidos hoy no se les ocurre, no tienen ni la más mínima idea, inclusive han llegado al extremo en los últimos años de hasta ni siquiera ser creativos en la propaganda, hasta tener que copiar anuncios de otros lados. Pero bueno, en concreto creo que es fundamental entonces cómo recobrar la presión de la sociedad y la presión, ojalá, por la vía de las reformas a la ley electoral, para que los partidos puedan tener cada vez más contenido, porque en la medida en que tengan contenido, creo que eso sí va a servir para frenar el tema de las campañas políticas, de las campañas negras, que han llegado hoy al extremo. Inclusive en las elecciones de 2011 vimos cómo algunos candidatos, especialmente a nivel de alcaldías municipales, buscaron sacar de la contienda a sus competidores por la vía del uso de la violencia armada. Estamos hablando entonces ya no de amedrentar, de amenazar, de extorsionar, sino ya a pasar, digamos, a un extremo absolutamente fuera de cualquier sentido, de cualquier derecho humano. Entonces creo que la campaña negra corremos el riesgo, en la medida en que los partidos los hemos vuelto cada vez más una mercancía que tiene solo valor de uso, valor de propiedad, en ser el medio para no solamente para el convencimiento de los electores, sino fundamentalmente para sacar de la competencia a todos aquellos que hoy pueden convertirse en los competidores. Eso está de la mano también otra vez de la variable del financiamiento. Hoy vemos cómo en importantes franjas territoriales del país se han creado como clúster de candidatos que han cerrado filas, están patrocinando a uno de ellos para que él es el ungido, y todo aquel que se salga, digamos, de la componenda del canasto, lo van a sacar básicamente a la utilización de la violencia y de la extorsión, que es otro mecanismo. Entonces creo que ahí son elementos reales, contundentes, hacia los cuales tenemos que acometer medidas no paliativos, sino, como aquí se ha mencionado, medidas integrales que pasan por la profundidad de las reformas a la ley electoral. Estuardo, ¿tiene algún tipo de incidencia la campaña negra, en definitiva, en el voto del ciudadano? Definitivamente sí, y tenemos que ponernos en el contexto de que Guatemala es un país altamente contaminado por la conflictividad social y, en el caso de la contienda electoral, también por una conflictividad política. A través de la campaña negra y el desprestigio de los candidatos, si a eso le aumentamos
la actitud de una ciudadanía desencantada y que hemos visto, por ejemplo, hasta en videos, cómo han ido a repintar los postes y a quitar campaña electoral ilegal en algunos lugares, que no nos extrañe que se nos puede complicar el proceso electoral y sobre todo en el interior de la República, en donde hay alcaldes que están incrustados en las cúpulas de poder a lo largo de la historia, que están buscando su reelección y en donde muy probablemente la población está llegando a unos niveles de desesperación muy grandes. Así que definitivamente esa campaña de desprestigio y esa campaña negra puede ocasionar resultados muy negativos para todos. Tenemos que tenerlo en la mira. El tribunal está trabajando muy de cerca con el Ministerio de Gobernación, con el Ministerio de la Defensa. Estamos generando mapas de conflictividad. Preocupa mucho el crecimiento de esos niveles y por la crisis que estamos atravesando, pareciera que lejos de estar disminuyendo, la cosa va en aumento. Así que definitivamente es un termómetro que como autoridades y ustedes como ciudadanos no pueden perder de vista, porque es un problema de todos como país. Hugo Maúl, cuando empezamos este foro, la primera pregunta tenía que ver con honorabilidad. ¿Qué normas éticas se deberían exigir a los candidatos para promover el respeto y la tolerancia de las ideas de los opositores? Bueno, la Constitución claramente establece esos requisitos para optar a cargos públicos, con las dificultades que esto implica aplicarlo en la práctica. Pero creo que debiera de darse entre los partidos políticos ciertos acuerdos de respeto, que lamentablemente han habido pactos éticos entre los partidos políticos, pero que han dejado mucho que desear ya en la práctica. En el último de estos pactos, pues no participaron todos, sino solamente unos cuantos de los partidos políticos. Creo que eso es un reflejo también de la inmadurez y de las actitudes, ahí sí que poco democráticas, que no aceptan la competencia de otros actores políticos. Creo que ese es un reflejo de la falta de madurez de los candidatos y de los dirigentes de los partidos políticos. Esto, desde luego, requiere, para un arreglo, pues requiere, en primer lugar, que vaya surgiendo, no hay soluciones mágicas en esto, que vaya surgiendo también un nuevo liderazgo político, que eso es lo que esperamos. Claro que eso significa una mayor participación del ciudadano, interesarse más por los asuntos de la vida política del país, inclusive que la misma juventud, que por cierto vemos ahora una actitud ya muchísimo más activa de la juventud, pero tiene que ir surgiendo un nuevo liderazgo político. Eso es difícil, pero no es imposible y toma tiempo. Pero una ciudadanía consciente, bien informada, yo creo que en ese sentido pues va a influir en el control también, en la auditoría social y en la participación de la sociedad en todos los actos de gobierno. Pero sí, repito, es un tema que requiere tiempo y requiere actitudes cabalmente de una mayor participación e interés de la ciudadanía por participar en los asuntos del poder público. Bueno, me gustaría un poco la postura del resto de los panelistas en relación a este tema. Comienzo contigo, Renzo, porque es un tema fundamental. Hoy la ciudadanía lo está exigiendo y ya ni siquiera campaña negra. Hoy por hoy vemos en campos pagados cómo se atacan públicamente un candidato a otro y otro le responde, ¿verdad? Y en vez de aprovechar estos espacios para propuestas concretas, presentar planes de gobierno, equipos de trabajo, se dedican y desaprovechan quizás estos espacios como una estrategia que funciona o no funciona. ¿Qué tipo de repercusión puede llegar a tener en el voto final o en la decisión del ciudadano? Bueno, depende mucho también como la contundencia con la que se lleva a cabo este tipo de campañas de desprestigio. Yo quisiera aquí mencionar la importancia que creo que tenemos que ponerle cada vez más a los ciudadanos a lo que yo denomino las historias de vida. Es decir, ¿quiénes son los candidatos? ¿Cómo ha sido su comportamiento, su desarrollo, no solamente profesional, sino, por ejemplo, a nivel local?
es más probable que puedan conocer a la generalidad de candidatos a alcaldes, a concejales, a síndicos, candidatos a diputados. Hoy es absolutamente inconcebible, ahora que comenzamos a ver ya los listados que nos presentan muchos de los partidos, los listados de candidatos a cargos de elección pública, que están casi todos los partidos llenos en esos listados de personas que no cumplen, yo diría que ni con la I de idoneidad, es decir, ni con la H de honorabilidad, que están llenos de una serie de elementos de vida, pero en negativo, que inclusive han sido acusados durante los últimos 10, 15 años de una serie de acciones penales, pero que en cualquier caso han logrado sortear esos mecanismos y hoy vuelven a candidatearse. No me parece que lo ideal sería pedirle a los partidos, obviamente, que cambien ese tipo de personajes. Pero lo que sí tenemos nosotros como ciudadanos, como electores en nuestras manos, es la gran posibilidad de no elegirlo. O sea, finalmente tenemos hoy delincuentes, al final de cuentas, en muchos de esos listados, y resulta absolutamente inconcebible entonces que podamos elegir en el próximo mes de septiembre a delincuentes, a criminales. Porque lo estamos legitimando, los vamos a investir de dos características fundamentales: el elemento jurídico legal, que van a ser electas, y el otro es la parte de la legitimidad. Ambas forman una combinación positiva para aquellos que cumplen con historias de vida en lo afirmativo, pero absolutamente pervertido como grandes amenazas a quienes tienen los rasgos contrarios. Entonces creo que ahí tenemos un gran elemento fundamental, yo diría de norma ética, de ética ciudadana, que tenemos la posibilidad en este caso de comenzar a modificar eso que se ha convertido en un germen muy negativo en los últimos 20 años en Guatemala. Estuardo, me gustaría conocer también tu opinión al respecto. Tan serio es el problema de la conflictividad que, por ejemplo, en el proceso electoral del 2011 hay toda una realidad que se da en el interior de la República y de la cual probablemente nosotros las personas en la capital no estamos muy enterados. Para ese proceso hubo secuestros de familiares de los miembros de las juntas electorales departamentales en vísperas del proceso, condicionando algún resultado. Hubo disparos de fuego a personas de las juntas, a sus propiedades, amenazas de muerte, hubo quemas de propiedades, hubo incluso una persona de una junta electoral que perdió su casa sin posibilidad de ninguna indemnización, quema de urnas, hubo intentos de linchamientos, y en realidad nos debería de poner en la reflexión que un Estado carente de recursos, en donde estamos viendo que las mismas fuerzas públicas, el Ministerio de Gobernación constantemente se ha quejado de que no hay recursos para poder mantener, pagar incluso la gasolina de las radiopatrullas, vayamos a llegar a un momento de las elecciones, del proceso electoral, en donde no tengamos el acompañamiento necesario de la fuerza pública para poder contrarrestar todo esto. Y aquí es en donde, en mi opinión, si el pueblo no está unido, y también pienso que no es un tema ideológico, no es un problema de izquierda versus derecha, todas estas atrocidades que se dan, si el pueblo no está unido para contrarrestar ese problema, no podemos dar pasos en la dirección adecuada. Bueno, y concluimos con usted, Mario, sobre el mismo tema. Sí, yo creo de que ¿qué no haríamos nosotros? Porque todas las personas que participan y que dirigen fueran personas capaces, idóneas y honradas. Pero en una sociedad donde hay una crisis de valores, donde todo se ve a la inversa, donde esos valores que a nosotros en nuestra formación nos han dado de generación en generación, actualmente se piensa que la persona que llega a un puesto público y no roba es tonto. Y para eso llegó ahí. Y eso se requiere, como dice el licenciado Maúl, de actitud. No solo actitud del servidor público, sino actitud de la ciudadanía que exige ese comportamiento de los que nos dirigen. Afortunadamente, ahora está despertando nuestra sociedad con esa participación activa que está realizando. Y yo espero de que ese conjunto de valores y éticos que son importantes y determinantes en una sociedad, sea uno de los valores fundamentales que se exigen a los participantes. Porque desafortunadamente, en lugar de
cultivar esos valores, se dan a la campaña negra a desprestigiar y a descalificar a sus contendientes, y eso es perjudicial para un sistema político. Además, porque por el propio folclore nuestro, en lugar de aprovechar ese momento para poner y desarrollar sus propósitos y proyectos de gobierno, se dedican a descalificar y a realizar casi todo y casi siempre y todos los días con esa funesta campaña negra, que la propia ley electoral de partidos políticos no da ningún instrumento para poderla perseguir. Entre los mismos partidos políticos se quejan de que le están haciendo campaña negra y es difícil, de acuerdo a la legislación, perseguir a los que están realizando campaña negra. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer una nueva pausa y en el último bloque, en esta conferencia preelectoral, vamos a hablar concretamente de la reforma a la ley electoral de partidos políticos con la propuesta de cada uno de los panelistas. Hay una que ya está en el Congreso de la República, aprobada en segunda lectura, que le modificarían. ¿Realmente está dotando al Tribunal Supremo Electoral de herramientas para llevar transparencia a estas elecciones o qué le hace falta a este proyecto? Y también vamos a hablar de otro punto importante, el transfugismo político. Luego de la pausa, en este foro, no se vaya. ¿Cuáles son los 5 problemas más importantes que enfrenta la Municipalidad de Guatemala? Buenas noches, bienvenidos de nuevo a Acción Positiva. Es este nuestro esfuerzo cívico por aportar a este proceso electoral. Bueno, estamos llegando al final esta noche. Amigo agricultor, si quieres aprender, les invito a que veas Visión Rural y lo pones en práctica todo lo que ves. Visión Rural, el sábado a las 4:30 de la tarde y los domingos a las 8:30 de la mañana, solo por Guatevisión. ¿Sobrepeso? ¿Celulitis? ¿Libras de más? ¿En verano? No lo permitas. Prueba la piñaterapia del Dr. Ming. Hola, soy Carolina. Quiero bajar 15 libras y hoy empiezo con el té de piña. Piñaterapia del Dr. Ming. El nuevo y original tratamiento que ayuda a disminuir medidas de manera natural. Bajé 23 libras. Estoy feliz con los resultados. Piñaterapia del Dr. Ming con su fórmula 100% natural. Ideal para combatir el sobrepeso justo donde más lo necesita su cuerpo. Simplemente beba el té 2 veces al día y disfrute su rico sabor a piña fresca. Nunca pensé que bajar de peso fuese tan fácil. Es 100% natural y sabe muy rico. Llegó el verano, llegó la piñaterapia del Dr. Ming. Y si llamas ya, te enviamos otro tratamiento completamente gratis. Sí, 2 por 1. Si llama ahora mismo. Aprovecha el verano, aprovecha el especial del Dr. Ming. Baja de peso, llama ya. Bueno, llegamos al último bloque de esta conferencia preelectoral. A partir de la próxima semana, en este mismo espacio y dentro de este concepto del programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala, tendremos la posibilidad no solamente de dialogar con panelistas, sino que se abre este foro para escuchar las propuestas concretas de candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país y también algunos otros puestos importantes dentro de estas elecciones. Así que todos los domingos, a partir de las 9:30 de la noche, se crea y se abre este espacio de discusión para dotarlos a todos ustedes de una herramienta que les permita tomar una mejor decisión en estas elecciones. Agradeciendo siempre, por supuesto, a la Escuela de Gobierno, a Emisoras Unidas, a Guatevisión y, por supuesto, a la Asociación de Gerentes de Guatemala. Con nuestros panelistas, hablando esta noche de un tema tan importante como la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, una propuesta concreta con 4 ejes que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral recientemente al Congreso de la República, otra que ya se está discutiendo, por supuesto, que ya tiene aprobación en segunda lectura. La pregunta va para los 4 también para poder discutir cuáles son los elementos que realmente debe tener esta ley para dotar al Tribunal Supremo Electoral de herramientas concretas para poder hacer un proceso electoral mucho más transparente y eficiente. Vamos a comenzar con Renzo. Bueno, una reforma electoral
Primero hay que tener mucho cuidado de no caer en que sea solamente en función de la coyuntura. La coyuntura dice, la ciudadanía se está movilizando durante las últimas 5 semanas muy activamente, pero eso hay que lograr condensarlo para poder hacer una interpretación de orden político. De lo contrario, podremos caer en el riesgo de hacer una reforma electoral eminentemente coyunturalista, momentánea y que puede ser fácilmente superada por los hechos, como ha sucedido en los últimos años. El segundo elemento que me parece clave es que tiene que ser una reforma que busque la integralidad. Es decir, si bien tiene que apostar por ciertos nudos que aquí hemos repasado, democratización, financiamiento, fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral, por mencionar 3 grandes carriles, es fundamental buscar la integralidad de las mismas para no caer muchas veces en reformas que por mucho profundizar ciertos temas se desconectan o dejan de abordar otras dimensiones que son a veces tal vez más importantes. Y lo tercero es lograr en buena medida también la estabilidad del sistema político. Eso pasa porque el Tribunal Supremo Electoral logre recuperar 2 elementos que son fundamentales en el diseño del tribunal. No solamente encargarse de los procesos de la administración de cada 4 años, que es lo que de pronto los ciudadanos conocemos más, sino fundamentalmente por dictar las reglas del juego del sistema de partidos políticos, inclusive de abonar por ese rediseño del sistema. Creo que son como los elementos torales que hoy la ciudadanía en general está demandando y que si uno mira los procesos que se han dado en los últimos 5 o 6 años en América Latina, más o menos van en esta perspectiva. Antes de pasarle a la palabra a Hugo, ¿crees que hay voluntad política dentro del Congreso de la República, Renzo, o no, para que esto se apruebe? Porque en definitiva son los propios representantes de estos partidos políticos los que al parecer quieren jugar cartas que los seguirían favoreciendo. Por supuesto, hoy creo que lo que vemos en el Congreso de la República es en general un comportamiento de darle la espalda a la ciudadanía y querer o que no pase nada, o bien en el mejor, entre comillas, en el mejor de los casos, lograr una reforma que sea totalmente acomodaticia a sus intereses. De ahí, por ejemplo, la importancia de modificar estas mesas que recientemente se instalaron en el Congreso, que buscarían ser una especie como de espacio cosmético. Creo que es un momento oportuno para buscar una exigencia para que las mesas en general puedan contribuir a la profundidad, a mayor densidad. De ahí entonces que es fundamental también que a la brevedad el Tribunal Supremo pueda presentar ya el desarrollo de los contenidos que anunciaron hace poco más de una semana, pero que ahora creo que es ahí donde está, donde creo que está la garantía y donde está un órgano legítimo que durante esta gestión ha logrado elevar la cinta y ha logrado demostrar la independencia en el manejo y en el conocimiento del derecho electoral. Creo que por ahí viene más que la opción del Congreso, fundamentalmente es acompañar la propuesta del Tribunal Supremo. Ahora sí, lo escuchamos a Hugo Mauro en relación al tema. Usted hablaba que uno de los temas prioritarios es el financiamiento, ¿verdad?, de los partidos políticos, pero ¿qué otros puntos son importantes en la ley? Bueno, también en relación al Tribunal Supremo Electoral, yo creo que se fortalece el Tribunal Supremo Electoral mejorando y dejando debidamente aclarado todo el sistema de sanciones que el Tribunal Supremo Electoral puede aplicar. Yo creo que eso sí es importante, está deficiente en este momento, y creo que también en relación a que los partidos políticos solamente puedan postular candidatos en aquellos lugares o en aquellos departamentos o distritos donde tienen organización partidaria, para disminuir ese abuso que tienen los comités ejecutivos de los partidos políticos de designar a dedo quiénes son los que van como candidatos. Debiera establecerse, y que ya en ese sentido hay algunas propuestas de que donde no tengan organización partidaria no puedan postular candidatos. Creo que esto va a mejorar muchísimo todo lo relativo a la organización y funcionamiento y evitar esa arbitrariedad con que los comités ejecutivos designan a los candidatos. E insisto, lo de las campañas, lo del financiamiento de las campañas y sobre todo pensar en la posibilidad, al menos un análisis ya más profundo, de establecer un sistema de financiamiento público, especialmente para la pauta publicitaria, manteniendo un sistema mixto como el actual, pero poniendo restricciones y límites a los financiamientos privados. Actualmente no se permiten aportes de particulares de más del 10% del techo de campaña. En este caso serían 5.8 millones
podría darse legalmente como un aporte privado a un partido político. Creo que eso es demasiado. Yo creo que eso es algo que debe regularse también, tal vez un aporte del 1% o el 2%, restringirlos y por supuesto mejorar todos los sistemas de auditoría, inspección y demás en el Tribunal Supremo Electoral, que no necesariamente necesitan una reforma, pero sí necesitan tener una mayor cobertura en todo el país. Estuardo, a tu criterio, ¿cuál punto? Acaba de tocar el de democracia interna, no nombrar a dedos a todos los que van justamente en la lista a muchísimas candidaturas, y esto es algo que es un común denominador en la mayoría de los lugares del interior de la República. ¿Qué otro elemento es fundamental y prioritario en esta reforma de ley? Creo que tenemos que tener presentes que este es un tema de confianza, y ahí quiero ser muy respetuoso al decir que definitivamente el Poder Legislativo recae en el Congreso. Pero lamentablemente también hay y para bien, mejor dicho, para bien de todos, hay un postulado que dice que uno no puede ser juez y parte porque pierde la objetividad. Y estamos ya en un proceso electoral convocado en donde las reformas que se están pidiendo, no solo a la ley electoral, sino que a todas las leyes de transparencia, están cayendo en manos de personas que tienen interés directo en el asunto. De hecho, hay diputados que conforman desde la Junta Directiva hasta todo el resto del Pleno que están buscando su reelección. Nosotros consideramos que en la medida que se demuestre transparencia y objetividad en el respeto de la iniciativa que presenta el Tribunal Supremo Electoral, se va a contaminar lo menos posible la incidencia de los mismos actores políticos. Si tuviese que decir qué deficiencias tiene la propuesta o la iniciativa de ley que ya está aprobada en segunda lectura y que tiene el visto bueno en la Corte de Constitucionalidad, es recordar que esa iniciativa sale de las mismas organizaciones políticas, creo yo, tratando de contrarrestar la fiscalización que buscaba la ciudadanía. Sin embargo, esa propuesta yo pienso que se queda corta en tema de fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral, en temas de depuración, por ejemplo, de la manera en la que se nombra y se escogen a los integrantes del tribunal, y es poco transparente. Y en realidad lo que ha ocurrido en este año y medio, desde que la Corte de Constitucionalidad resuelve con algún dictamen favorable esa iniciativa, creo que ha puesto de manifiesto problemas más importantes que nosotros estamos abordando, y tratando, por supuesto, hemos escuchado diferentes foros de opinión, actores y grandes líderes en esta materia. Creemos que podemos generar algo bastante más objetivo de lo que se está gestando en el Congreso de la República. Bueno, es importante y por eso le pregunto a Mario Aguilar, porque usted, Estuardo, lo acaba de decir muy bien. En realidad esto responde a intereses de partidos políticos. Sin embargo, la propuesta que ustedes llevan al Tribunal Supremo, que el Tribunal Supremo Electoral lleva al Congreso de la República, ¿ha sido consensuada con sectores sociales, con organizaciones? Es decir, ¿es más representativa del sentir de distintas organizaciones que la que hoy está aprobada ya en segunda lectura en el Congreso? Sí, efectivamente, el tribunal ha sido acompañado por diversas instituciones de la sociedad civil, han hecho aportaciones muy importantes. La licenciada Eugenia Mijangos hizo una tarea de captar todas las propuestas que hicieron las organizaciones civiles, que son alrededor de tal vez unas 40 o 50 que están acompañándonos en esto, y logró determinar cuáles eran las solicitudes o las propuestas que más se repetían. Y una de ellas era, tal vez la más alta es la inclusión, legislar sobre la inclusión y dar oportunidad tanto en género como en etnias, para que las personas puedan manifestarse y que puedan participar activamente en el proceso electoral. Precisamente hoy por la mañana también se acercaba al Tribunal Supremo Electoral la plataforma que está dirigida por la Universidad de San Carlos de Guatemala, para ver si llegamos a una convergencia y puntos de unión. Yo creo que muchos puntos coinciden y lo que hay que hacer es tener la capacidad de poderlas conducir, porque hay muchas peticiones
muchas legítimas, por supuesto, pero debemos de tener la capacidad entre lo importante y lo prioritario, poder escoger lo prioritario, porque no es suficiente presentar cantidad de reformas, sino calidad, y la que nos puedan permitir hacer y promover un buen cambio y que nos conduzca a tener una ley por el momento óptima y que pueda resolver oportunamente los problemas que tenemos. Yo quiero tal vez hacer énfasis en esto porque, aunque ya lo dijeron, yo creo que sí, el tribunal lo que necesita es fortalecer su capacidad sancionatoria, democratizar las organizaciones políticas y que se nos doten de mecanismos eficaces y de control financiero. Es en cuanto al tribunal, pero también a la sociedad hay que permitirle que se manifieste. Y yo pienso que una forma de hacerlo es que esa expresión que ellos tienen, la que tiene la sociedad, de manifestarse su desacuerdo respecto al sistema político y al rechazo que hacen a las organizaciones políticas, darle un valor jurídico y vinculante al voto nulo. Yo creo que eso es importante. Nos quedan aproximadamente 8 o 9 minutos de foro y vamos a hacer una batería de preguntas porque hay muchos temas importantes. Transfugismo, un tema que se ha dado, pero creo que este año lo estamos viendo de una manera mucho más elevada en el Congreso de la República. ¿Qué debe contener esta ley en materia para que el Tribunal Supremo Electoral lo pueda controlar, lo pueda evitar, que existan medidas concretas para que no se dé el transfugismo político? Bueno, en primer lugar, creo que no sería una reforma a la ley electoral, sino a la ley orgánica del organismo legislativo, porque estamos hablando que es una actitud precisamente que se da en el Congreso y por otra parte que podría darse también en cargos de elección municipal. Creo que el transfugismo puede regularse perfectamente, independientemente si es en una o es en otra, pero creo que el transfugismo se puede regular de alguna manera que en el último, por ejemplo, en el último año, alguna regulación temporal, que ese cambio de partido en el último año, que se entenderá o habrá una presunción de que es un transfugismo con el objeto de buscar un nuevo posicionamiento en un proceso posterior que pueda considerarse que es un transfugismo. Recordemos que cambiarse de partido no necesariamente es transfugismo. Yo creo que hay causas muy justificadas por las cuales un funcionario puede cambiarse de partido si no está de acuerdo con la política general del partido, con sus conductas, con el modo de abordar los temas. Yo creo que no necesariamente todo cambio de partido es transfugismo. Yo creo que esto en el último año es donde más se da, el mayor porcentaje de transfugismo se da en el último año, y habiendo de posicionarse con algún otro partido al cual le ven mayores posibilidades de triunfo. Entonces creo que eso podría limitarlo, porque antes de esto el transfugismo se da muchísimo menos, pero no se puede simple y sencillamente sancionar lo que es el cambio de partido, porque hay razones, como digo, valederas para cambiarse del partido, que no necesariamente es un transfugismo en el sentido nefasto que lo vemos, como siempre la búsqueda de acomodo en otra organización política para continuar precisamente usufructuando ahí el cargo. Muchas gracias. A Mario Aguilar le quiero preguntar, ¿cuál es el criterio que tiene el Tribunal Supremo Electoral para verificar y corroborar que se está haciendo campaña política con recursos estatales? Hablando del partido que está en el poder, que puede utilizar esos recursos justamente para hacer campaña. ¿Cómo lo controlan? ¿Cuál es el criterio? Pues el tribunal lo que hace es lo que normalmente la ley le permite. Nos basamos siempre en que existe una norma constitucional que prohíbe a los servidores públicos y al Estado a realizar campaña a través de sus fondos públicos, pero el tribunal, por la simple, como se ha dicho acá, el nombre de Supremo, por la propia competencia que tenemos nosotros para controlar esos gastos que vienen directamente y que ejecuta el funcionario público, no es competencia del tribunal. Esto debe de controlarlo la Contraloría General de Cuentas. Entonces, nosotros podemos llegar a determinar cierto gasto, pero el uso indebido de los fondos públicos,
Esa es materia directa de la Contraloría General de Cuentas. Y esa es una limitación de competencia que tenemos en relación a la materia. Antes de terminar, vamos a darle también la palabra a Estuardo y a Renzo para hablar de este tema, pero más que todo para dejarle un mensaje también, insisto en esta necesidad que hoy se genera en toda la ciudadanía guatemalteca de participar mucho más activamente en estos temas. Cómo hacerlo de una manera mucho más efectiva, Renzo, desde tu criterio, ¿no? En este tipo de cosas, en estos foros donde se discuten reformas tan importantes como la ley electoral y de partidos políticos y todo lo vinculado justamente a campañas y mucho más. ¿Cómo hacer que la participación sea mucho más eficiente y efectiva, en definitiva? Creo que hoy, como la ciudadanía en Guatemala está dando, o estamos dando, digamos, un claro ejemplo de este despertar, de comenzar a ver que el ejercicio del poder, el gobernar, no representa para nada un cheque en blanco. Durante décadas hemos vivido de pronto bajo esa suerte de halo o de fantasma, pero hoy reconocemos que es posible y es absolutamente concreto y está cercano, y lo hemos experimentado en las últimas semanas, que es posible, digamos, acortar la pita de los que ejercen gobierno a nivel municipal, a nivel de quienes están representándonos en el Congreso de la República y por supuesto también a nivel presidencial. Creo que esa es una lección fundamental, porque hemos vivido bajo un tema de asimetría en las relaciones de poder y hemos visto entonces que quienes gobiernan están muy lejos, muy distantes, y que por supuesto han gozado de una impunidad plena. Hoy es posible, y tenemos ya ejemplos muy concretos, indicadores, digamos, de éxito, de que es absolutamente necesario y fundamental para la recomposición de esta sociedad el poder también auditar, controlar, estar más encima de aquellos que ejercen poder. Y otro elemento fundamental es que los recursos públicos no se pueden seguir ejecutando de la forma como se ha hecho históricamente en el país. Hay ahí la posibilidad de hacer ejercicios de fiscalización, de exigencia a las autoridades, pero también de ejercicios de auditoría social, que es factible, digamos, esos dos elementos fundamentales para ir recortando ese ámbito pleno que nos permita conducir este país por una senda más promisoria. Una última conclusión, Estuardo, para ir cerrando ya este foro. Creo que tenemos que tener presente también que estamos en una situación en donde vamos y necesitamos del acompañamiento de estos entes internacionales, como CICIG, por ejemplo, o la misma Embajada de los Estados Unidos, por el rol tan importante que terminaron teniendo en el país, en el sentido de acompañar efectivamente con la información fidedigna que nos permita a nosotros los guatemaltecos tomar las decisiones como nación necesitamos hacer. Estamos a la merced de eventos que se van a seguir generando. Tengo la percepción que van a seguir apareciendo casos que muy probablemente van a empoderar más a la ciudadanía para demandar y exigir más la depuración de todo lo que estamos viviendo. Creo que es una situación que la única manera de la que podemos salir de ella es si existe voluntad política, y me refiero a que todos los órganos del Estado estén viendo el norte en la misma dirección. Si no, no vamos a poder avanzar, y desde la óptica de los ciudadanos creo que es de suma importancia que definamos qué es lo que queremos, porque si no sabemos qué es lo que queremos y hacia dónde nos queremos dirigir, no importa qué camino tomemos, vamos a terminar perdidos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Usted quiere agregar algo? Ya nos quedan pocos segundos. Un tema importante que sí, no se claro mencionó, que sí. que Escuchamos. Es lo relativo a la reelección indefinida de los diputados y los alcaldes y miembros de corporaciones municipales. Yo creo que ese tema, y es un tema que perfectamente se puede hacer a través de una reforma a la ley electoral y de partidos políticos, no como creen algunos que se necesita una reforma constitucional. Una vez el funcionario hubiera tenido ya la oportunidad de una reelección, ahí ya se cumplió la Constitución. Claro. La reiteración en otros casos y la periodicidad e intervalos, eso perfectamente puede ser regulado en la ley electoral y de partidos políticos sin entrar en una violación constitucional, que es otra reforma fundamental, y que hay el sentir popular va en ese sentido. Y creo que sí se puede hacer y debiera de aprovecharse esta coyuntura para que se haga esa reforma.
Bueno, muchísimas gracias. Han sido panelistas de primer nivel y han surgido muchísimos temas que le vamos a plantear directamente a los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia del país en los próximos foros. Pero para terminar, quiero presentar a Álvaro Urruela, gerente general de la Asociación de Gerentes de Guatemala, para dar estas últimas palabras y, bueno, ir terminando este ejercicio democrático. Álvaro, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias a todos, a nuestros distinguidos panelistas. Una vez más, creo que hemos cumplido con el objetivo que nos trazamos al traerles a ustedes esta conferencia, que es contar con opiniones expertas que nos puedan orientar como ciudadanos a emitir un voto más informado. Yo rescaté algunas conclusiones del evento de hoy que me gustaría compartir con ustedes para reforzar los temas que se discutieron en la noche del día de hoy. Primero, que yo creo que sí hay que reformar la ley en cuanto a que no hay exigencias mínimas para los candidatos que se postulan a cargos públicos. Si nosotros no exigimos eso, realmente vamos a tener el mismo tipo de candidatos que hemos tenido al día de hoy. El segundo es que con la legislación actual, el voto nulo no logra tal vez los objetivos políticos deseados, y por eso es que es tan importante incluir la reforma dentro de la ley que ya se mencionó el día de hoy, para que ese voto nulo tenga y cumpla, mejor dicho, el objetivo que todos nosotros estamos buscando. Tercero, creo que hay un consenso en que el financiamiento de los partidos políticos debe ser un financiamiento mixto, pero poniendo los controles adecuados para evitar abusos de este tipo de financiamiento. Otra muy importante es la democratización de los partidos políticos para evitar prácticas ilegítimas. Mientras más democrático es el partido, menos posibilidad de que esto suceda menos se van a presentar. Otro elemento clave es las exigencias de la ciudadanía, es clave para la fiscalización de los partidos políticos. Hoy vemos que con la actual ley el Tribunal Supremo Electoral tiene muchas limitantes, y yo creo que lo que está viviendo hoy Guatemala es una muestra de lo que una ciudadanía activa puede hacer, por supuesto apoyada con las leyes que permitan tomar las acciones específicas, pero no podemos perder este impulso ciudadano que se ha generado en estas últimas semanas. Otra cosa que a mí me impactó mucho fue el tema de las campañas negras y el peligro que esto representa para la gobernabilidad del país. Aprendimos hoy los niveles alarmantes que esto está teniendo en nuestro país, y por lo mismo como ciudadanos tenemos que darnos a la tarea de fiscalizarlo para evitar que se sigan sucediendo estas situaciones. Para terminar, creo que también hay un consenso generalizado en la reforma a la ley electoral y de partidos políticos para dotarla a la nueva ley de suficientes herramientas que permitan sanciones más fuertes a aquellos partidos políticos que abusen de estos privilegios. Y el último punto es que la reforma a la ley electoral tiene que tener también en cuenta las limitantes a la reelección indefinida de candidatos a cargos públicos. Son algunas conclusiones que he sacado de lo que aprendí el día de hoy. Espero que ustedes también saquen sus propias conclusiones y que juntos podamos llevar a Guatemala hacia donde necesitamos llevarla. Muchas gracias por acompañarnos, a nuestros socios Guatevisión, Emisoras Unidas y Escuela de Gobierno. Nuevamente, su apoyo es muy importante para que logramos llegar este mensaje a todos los rincones del país. Y a nuestros panelistas, muchísimas gracias por su tiempo y sus conocimientos. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Álvaro Urruela, gerente general de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Gracias a nuestros panelistas, han sido muy amables y muy claros con sus conceptos. Y bueno, a toda la gente, por supuesto, que nos sintoniza y que nos permite compartir todas las semanas este espacio. Los esperamos el próximo domingo a partir de las 9:30 de la noche con otro espacio generado y creado específicamente para ayudarlo a tomar su mejor decisión en estas elecciones. Buenas noches, hasta un próximo encuentro.